¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medical Ed. Hoy continuaremos con nuestros videos, pero como ya lo hemos venido adelantando, nos vamos a enfocar a otra ciencia, otra disciplina de este mismo ramo de la ciencia de la salud y bueno, pues es básicamente la fisiología. Me gustaría en este video ser muy claro con los conceptos introductorios, dejar todas estas bases bien establecidas para que dentro de los siguientes capítulos, bueno, pues podamos ir avanzando. Bien, la fisiología. Como tal, Boron define la fisiología como una disciplina que es la encargada de estudiar la dinámica que tiene la vida en sí misma, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, gracias a que la fisiología, precisamente, nos va a ayudar a describir todos aquellos procesos que se están llevando a cabo en el cuerpo humano, ¿no? Todo lo que hace el sistema respiratorio, lo que está realizando el aparato digestivo, la comunicación que tiene, por ejemplo, el sistema nervioso con nuestros aparatos, sistemas que también están regulando diferentes acciones. Bueno, todo esto en conjunto me va a generar procesos que la fisiología se va a encargar de explicar. Y bien, bueno, por lo mismo de que se trata de una disciplina muy compleja, tiene muchísimas relaciones con otras materias, con otras disciplinas también que ustedes van a estar viendo a lo largo de su trayectoria académica. Por ejemplo, la bioquímica, ¿no? Nosotros ya hemos repasado bioquímica en diferentes circunstancias y ¿cómo es que la podríamos relacionar? Bueno, para entender, por ejemplo, cómo es que una célula se nutre, tenemos que tener en mente aquellas vías metabólicas que me van a permitir aprovechar estos nutrientes, ¿no? Y precisamente vimos que había vías como la glucólisis que me iban a ¿qué? A transformar esta glucosa en otro tipo de componentes. Nosotros ya sabemos que es, por ejemplo, el caso del piruvato, ¿ok? Y este mismo piruvato, mediante más vías metabólicas, ¿qué me van a poder brindar? Bueno, me van a brindar esa energía. ¿Y cómo lo entiendo? ¿Cómo es que lo acoplo yo? Bueno, gracias a que precisamente la fisiología me va a decir cómo es que la glucosa va a llegar y va a interactuar ahí en la célula. Vámonos a otro ejemplo, ¿no? La biología molecular. En biología molecular ustedes van a comprender cómo es que el DNA es capaz de, mediante una serie de procesos, darme productos como pueden ser las proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fisiología? En la fisiología nosotros vamos a ver cómo es que los estímulos exteriores, los estímulos que le van a llegar, por ejemplo, a mi célula, ¿ok? La célula va a recibir estímulos de diferentes fuentes y estos, mediante procesos precisamente fisiológicos, me van a poder, ¿qué? Activar este ADN y una vez que el ADN ha recibido la señal, bueno, producirme, por ejemplo, una proteína, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle y se acopla mucho con los famosos mecanismos de comunicación intracelular. Es un ejemplo de cómo la fisiología, ya vimos, se entabla con bioquímica, se entabla también con biología molecular y por supuesto lo hace con histología. ¿Por qué? Porque para saber cómo es que se dan los mecanismos yo tengo que conocer precisamente la estructura de mi tejido, ¿ok? Cómo es que se organizan las células, cuál es su tipo de célula, si es epitelio, si es músculo, si es tejido nervioso. Para eso es esta relación con histología, ¿no? Bien, creo que ya ustedes han escuchado en diferentes lados, diferentes fuentes, que la célula precisamente es el actor principal de todos estos procesos, ¿no? ¿Cuántas células tenemos en el cuerpo humano? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacen. En promedio, puesto que es ahora sí que una odisea contarlas, se dice que tenemos de entre 70 a 100 billones de células, ¿ok? Aquí se los voy a ver, billones de células. Este número también cuenta aquellas células que a pesar de que no son propias, están dentro de nuestro organismo. Un ejemplo clarísimo, la flora intestinal, ¿no? Como tal, esas bacterias son ajenas, pero viven en nosotros y entonces también entrarían en este conteo. Las células son muy heterogéneas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso del eritrocito, que es una célula que va a viajar en el torrente sanguíneo, y si se fijan, es estructuralmente muy diferente a esta célula que puede pertenecer quizás a un epitelio, ¿no? Eso es lo interesante de la célula precisamente. Por ello, en el siguiente video vamos a ver la estructura general de la célula, algunos de sus organelos, vamos a repasar sus funciones para que ahora sí nos quede mucho más claro cómo es que esta pequeñita célula va a ser nuestro hombre clave, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede, no? La fisiología ha tenido diferentes estandartes y ha tenido diferentes personas que han aportado, ¿no? Uno de ellos, precisamente, fue este hombre, Claude Bernard.
Él, en 1878, fijó dos conceptos que hasta la actualidad hemos tomado en cuenta para el estudio de la fisiología, ¿no? Él comentaba que existían algo que se llamaban medios, ¿no? Medios que podían ser clasificados en dos, medio externo y medio interno, ¿no? Él en sí, propiamente, el concepto original es milio exterior y milio anterior, pero en cuanto a la traducción sería, ya saben, externo, interno. ¿Cuál es el externo? Es todo aquello que está fuera del organismo propiamente, ¿no? En cambio, el medio interno, que es precisamente en el que nos vamos a enfocar de aquí en adelante, va a ser aquel en el que se van a albergar todas las células, todos los espacios, todos los órganos, todos los tejidos, ¿okay? Y es prácticamente todo aquello que nos compone, ¿okay? Ese es el medio interno. Pasaron los años y estos medios fueron cambiando, se fueron modificando, en especial a este medio interno, ¿no? Se le decidió estudiar precisamente a partir de lo que es el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque poco a poco nos dábamos cuenta que el agua era fundamental en el cuerpo, ¿no? Sabíamos que el agua es uno de los elementos vitales y entonces gran parte de nuestra composición es agua, ¿no? De ahí la importancia que tiene precisamente esta, ¿no? Ahora, el agua en sí, algo que muchas veces se nos pasa, ¿no? El agua no está pura dentro de nuestro cuerpo. El agua va a estar combinada con electrolitos, va a estar combinada con otro tipo de sustancias que precisamente va a ser propiamente el líquido que nos va a estar llenando. Entonces, si yo les digo que el 60% del organismo es agua, ¿cuál sería la respuesta? Sería más bien un no. ¿Por qué? Ese 60% involucra agua, involucra iones, involucra todo tipo de sustancias que englobándolos, ¿ok? Vamos a conocer como líquido corporal total, ¿ok? Entonces, si yo digo que el líquido corporal total es el 60%, ahí sí ya estaría en una afirmación correcta. Este número varía, se dice que para un hombre adulto es el 60%. Por ejemplo, vámonos a comparar el caso de la mujer, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Fenotípicamente la mujer tiene más contenido de tejido adiposo, tiene más grasa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aplicar aquí? Como la cantidad de grasa aumenta, bueno, nosotros vamos a tener que disminuir la cantidad de agua. Entonces, las mujeres no tienen aproximadamente un 60%, más bien va a ser un 50%. ¿Ok? Y así podemos hacer todo tipo de ajustes. Por ejemplo, los neonatos tienen todavía más agua que el hombre adulto, ¿ok? A medida que el ser humano va envejeciendo, va perdiendo agua. Eso también es importante para ya en cuestiones clínicas que se puedan corregir y que nosotros tengamos en mente cuál es la cantidad ideal de líquidos que hay que tener, ¿no? Y volviendo a este número de 60% va a ser precisamente la base que vamos a usar para el análisis de líquido intracelular y extracelular, ¿no? Vamos partiendo de este 60. El 60% del líquido en el ser humano lo vamos a poder a su vez subdividir en un 40 y 20. Ok, se fijan, el 40 va a hacer referencia a el líquido intracelular, aquí está abreviado como LIC. En cambio, el líquido extracelular, que va a estar abreviado como LEC, me va a representar solo el 20. Es decir, si yo junto intracelular y extracelular, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener mi 60%, que en conjunto ya saben que se llama líquido corporal total. Ahora, desglosándolo, ¿no? Creo que su mismo nombre ya nos da una pista. Líquido intracelular, fácil, todo aquel que va a estar englobado dentro de la membrana celular. O sea, esta célula que les dibujé aquí, por ejemplo, va a tener su líquido. El eritrocito por dentro también va a tenerlo. Entonces, si nosotros pudiéramos a medir, ¿no?, todo el líquido que hay dentro de las células, precisamente me daría un 40%. ¿Sale? Vámonos ahora hacia la siguiente. Líquido extracelular. Este lo vamos a dividir, se fijan, otra vez
en 3 categorías. ¿Cuáles son las categorías? Intersticial, que va a ser aproximadamente un 15%. O sea, de este 20, casi todo lo corresponde al líquido intersticial. Siguiente, líquido intravascular. El líquido intravascular va a ser alrededor del 4%. ¿Ok? ¿Y cuál me falta? Transcelular. Se los voy a anotar aquí, quedó un poquito chueco. El transcelular es el 1%. Y bien, ¿qué significa cada uno de ellos? Primero, líquido intersticial. Este líquido es el que va a estar entre células y entre estructuras, por ejemplo. Yo aquí tengo mis células epiteliales, algunas de ellas, que están un poquito abiertas, van a tener, se fijan aquí, espacios, ¿no? ¿Qué más? Entre la membrana basal de este epitelio y, por ejemplo, un vaso sanguíneo que está atravesando aquí, vamos a tener, ¿qué? Más espacio. ¿Vean? Lo voy a ir rellenando, ¿ok? Aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio. Bueno, todo esto que estoy yo rayando es precisamente el líquido intersticial. Por otro lado, líquido intravascular. ¿Cuál va a ser? El que va a estar pasando por los vasos sanguíneos, ¿ok? El que va a estar pasando por arterias, venas, vénulas, capilares. Esto, si lo juntara, ¿cuánto me representaba? Un 4% de estos líquidos totales. Por último, líquidos transcelulares son aquellos que están dentro de cavidades. Ejemplo, el que está, por ejemplo, el líquido sinovial, el caso del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso, todo aquel que está en pleuras, en peritoneo. Eso es lo que me representa el líquido transcelular, que si fijan es una porción mínima. Mucho ojo, quiero aclarar, cuando hago referencia a estos números, por ejemplo 15, 40, 1, van a ir siempre en torno al 60% que habíamos agarrado inicialmente. ¿Ok? Eso es importante. Bien, ¿qué más? Para entender precisamente estos conceptos de fisiología, también les tengo que hablar de lo que sería el concepto de homeostasis. Y bien, la homeostasis va a ser aquel estado de equilibrio en el que van a estar prácticamente todos los procesos que domina la fisiología, ¿no? La homeostasis es mi punto clave, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo pierdo la homeostasis, es cuando aparecen las enfermedades, es cuando aparecen las disfunciones, y entonces para yo poder mantener esta homeostasis, este equilibrio, bueno, voy a contar con ciertos mecanismos. El organismo tiene mecanismos que se van a encargar de ayudar a la homeostasis. ¿Cuál es el más común y el que más van a encontrar? El mecanismo de retroalimentación o feedback. Este feedback va a tener dos variantes, ¿no? Un feedback negativo y un feedback positivo. El primerito, el negativo, es quizás el que más usa el organismo y funciona más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a correr, fuimos a hacer un ejercicio vigoroso, entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo está sudando. Y al sudar voy a estar perdiendo una parte de mis líquidos corporales totales. Digamos que estos van a ir en disminución. ¿Qué va a pasar? En el organismo, puntualmente, dentro del sistema nervioso central, voy a tener, vamos a dibujar aquí esto simulando un lóbulo, ¿no? Hay unas estructuras que se llaman osmorreceptores. Los osmorreceptores precisamente se van a encargar de detectar la cantidad de agua y la cantidad de electrolitos que hay, ¿no? Entonces van a analizar, ahora sí que pongámoslo, la calidad y el estado en el que se encuentran estos líquidos corporales. ¿Qué pasa? Si yo estoy sudando, obviamente mis líquidos se van a desbalancear, voy a estar perdiendo líquidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el organismo? Compensarlo, ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Estos osmorreceptores van a establecer una acción neuroendocrina y me van a ayudar a secretar junto con la parte posterior de la hipófisis una hormona que es la hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer esta ADH? Va a llegar a los riñones
y en los riñones me va a ayudar a reabsorber agua. Entonces yo no voy a estar perdiendo agua, al contrario la voy a estar reabsorbiendo y de esta manera voy a ¿qué? A poderla utilizar. Es un mecanismo de ¿qué? De feedback negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una acción y entonces ¿qué hace el organismo? La compensa con otra diferente. ¿Sale? En cambio, el feedback positivo. En el feedback positivo solo son ejemplos muy puntuales en donde una acción, o sea, un efecto, me va a provocar que ese propio fenómeno se empiece a realizar muchas más veces. Un claro ejemplo, la coagulación. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos una ruptura aquí en el vaso sanguíneo, entonces esto me va a activar plaquetas, ¿no? Estas plaquetas van a empezar a ¿qué? A agregarse, ¿no? Se agregan, y entonces una vez que un pequeño grupo de plaquetas se agregan, van a favorecer a que las que están un poquito más lejanas también vayan y se peguen. Entonces vamos a tener un cúmulo de plaquetas que posteriormente, mediante la cascada de coagulación, que es un tema que también vamos a ver aquí en el canal, me van a formar, ahora sí, el coágulo propiamente, ¿no? Ese sería un ejemplo de feedback positivo. Y por último está el mecanismo de adaptación. Este mecanismo es mucho más rudimentario. Son aquellas acciones que hace el cuerpo, ¿para qué? Para poder establecerse en un nuevo ambiente ante un cambio de clima, y también sería una manera de controlar esta homeostasis. Por mi parte es todo. Este fue el video de introducción. Sé que por ahí puede haber algunos conceptos que quedan en duda, pero la intención es que con los siguientes videos se vayan aclarando y mediante la serie de fisiología que vamos a hacer, pues queden mucho más claros. Hasta pronto, cuídense.